Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Estoy todavía aceptando estudiantes. ¿Me permiten un momentito? Voy a activar mi cámara de video hasta luego tener que compartir, ¿no? Bueno, recalcarles, por favor, que el ingreso al aula de clase tiene que ser con el micrófono apagado. Yo sé que me extrañan, yo también los extraño mucho, los quiero mucho, me da gusto que estén muy bien. No necesitan utilizar el chat para responder a todo lo que yo le digo, ¿no? Simplemente utilícelo para contestar cuando yo le pregunte algo. Cuando le diga, ¿tiene alguna pregunta? Ahí usted tiene el uso del chat sin límites, ¿sí? Con respecto al tema que vamos a tratar, ¿sí? O que hemos tratado, ¿sí? De lo contrario, tenga la bondad de hacer uso correcto de esta plataforma. ¿Estamos? Voy a activar los micrófonos, pero para que usted tenga la responsabilidad de activarlo cuando sea necesario, porque no me gusta a mí tener que silenciar a todo el mundo para evitar que haya un descontrol, ¿sí? Entonces usted mismo, por favor, cuando yo le pida que abra su micrófono, usted lo va a hacer. De lo contrario, al ingresar a la clase, micrófono apagado. Y cuando necesite que se le aclare alguna duda, usted lo alza la manito y yo le puedo decir que habilite su chat, ¿sí? O lo puede escribir en el chat para hacerme la pregunta referente al tema. Y eso será en un tiempo prudente después de la exposición de la clase. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? No necesita abrir el micrófono para decir sí, profe, porque la verdad que eso genera un poco de molestia y mucha bulla, ¿sí? Entonces vamos a manejarnos como lo hacemos en clase. Muy bien. Claro, Benjamín, puedes estar con la cámara apagada, pero ya es responsabilidad tuya el estar dentro del aula de clase, ¿sí? Por favor. Puede estar con la cámara apagada sin ningún problema, ¿sí? Debido a los problemas del internet. Yo también, este instante, voy a proceder a apagar mi cámara para continuar en la clase, ¿sí? Justamente por el problema del internet. Pero voy a permitir que usted pueda abrir su micrófono, ¿sí? Vamos a hacer una prueba. Melanie Valdés, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Hable, mi amor. Nada.
Listo, ya le escuché. Entonces ya están activos de todos. Por favor, tenga la bondad, no los vaya a activar si yo no le indico, ¿sí? Bueno, voy a detener mi video y voy a proceder a compartir pantalla para la clase del día de hoy. Iniciamos. Ahí es cuando se interfiere un poquito, cuando hay personas que no ingresan a tiempo. Listo. Voy a ampliar la información. Así. Acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios. Adorémosle. Déjese guiar por la obediencia y verá cómo Dios le bendice. Una frase de nuestro padre y fundador, San Juan Bautista de la Salle. Sí, que tiene toda la razón. Mientras uno sea obediente, como dice otra frase del mismo, Dios nos sostendrá. Dios será vigilante en todo nuestro proceso. Vamos a ver, retomamos el capítulo de la quinta unidad, primeros años del siglo XXI, entre sombras y luces, ¿sí? Tenemos unos dos gráficos que muestran la población ecuatoriana que está en el exterior, ¿no? Por diferentes situaciones. Bueno, y el tema de hoy son las causas y consecuencias del crecimiento de población en nuestro país. Para esto hay un sinnúmero de procesos, ¿no? Entonces, debemos tomar en cuenta que la población que tenemos, permítame, voy a admitir a una pequeña, listo. Es más grande la tasa de natalidad que la de mortalidad. Hablando que natalidad significa cuando las personas nacen y mortalidad cuando mueren, ¿no? Entonces, es más grande la tasa de natalidad que la de mortalidad. ¿Por qué se ha venido a dar lugar este crecimiento de la población? Se dice que en tiempos anteriores, pues, por ejemplo, cuando los niños nacían, venían al mundo, no había estos sectores de la salud preparados para su recibimiento, o a lo mejor eran demasiado costosos, ¿no? Entonces se ocupaba personas, mujeres, que se dedicaban al hecho de asistir en los partos, ¿sí? Y esto se hacía muchas veces dentro de los hogares, de las casas, en el lugar donde iban a ser el nuevo integrante de la familia, ¿no? Entonces, habían estas señoras que se las llamaba parteras, ¿no? Que eran las que prestaban este servicio. Hoy por hoy, el tema de la tecnología ha ido de la mano con el crecimiento de la población también. ¿Por qué? Porque permite ver o darse cuenta a tiempo de cómo está viniendo el nuevo ser, el nuevo integrante, ¿no? Por ejemplo, nosotros muchas veces, si algunos tienen la experiencia, a lo mejor han ido o han visto o se han enterado de cuando las mamacitas se van a hacer un eco, que es ese espacio en donde se puede ver a la persona que está por nacer, ¿sí? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de los rasgos que ella tiene, de su forma, y los médicos lo usan como para poder ver de una manera más profunda si tiene a lo mejor algún problema, alguna alteración dentro de su cuerpo y demás, ¿no? Y si eso presenta, pues luego con unos exámenes acorde se puede demostrar o evidenciar que el niño viene bien o tiene alguna dificultad. Eso va de mano con la tecnología. Antes no había ese proceso. Entonces, por ende, los niños, muchos que venían al mundo, pues fallecían. Por hoy prácticamente, Emiliano Albán, ten la bondad de cerrar tu micrófono, por favor. Gracias. Entonces, ese proceso viene construyendo el hecho de que los niños
nazcan sin mayores dificultades, ¿no? A comparación de la época antigua. Bueno, vamos, su crecimiento es constante. Las provincias más pobladas son Guayas, que pertenece a la costa, Pichincha, que pertenece a la sierra, y Manabí, que pertenece también a la costa. Debido a actividades productivas, industriales, comerciales, culturales o servicios. Actividades productivas. Si bien es cierto, dentro de nuestro país tenemos algunos procesos que generan trabajo, ¿no? Estas actividades productivas pueden iniciarse desde los obreros, desde los jornaleros, desde las personas que se dedican a trabajar el campo, ¿sí? Para beneficio del resto de la población, ¿no? Entonces, es por eso que Guayas, Pichincha y Manabí tienen el mayor índice de población. Permítame un momentito. Voy a dejar de compartir pantalla. A ver. Iniciamos con este proceso del chat. Yo les di una indicación, ¿no? Por favor. Hola, profe. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Gracias por sus saludos. Hola, profe. Profe, bien, ¿y usted? Matías, cámara apagada. Eso ya lo leí, profe. El internet también. Yo igual. Siguen hablando del internet cuando yo ya le di una explicación. A mí igual, profe. Yo también, profe. Yo también, profe. Yo no tengo tanto internet. Puedo apagar. Ya di una explicación. Profe, Sebastián... Profe, a veces me salgo del internet, ya. Ni yo, profe, puedo apagar. Exacto. Muy bien, Paula Peralvo. Por favor, dejen de escribir, porque el momento que usted escribe y yo estoy compartiendo pantalla, interrumpe. A lo mejor a usted no le suena una notificación, a mí sí. ¿Sí? Y es porque usted necesita una contestación inmediata, pero si se dan cuenta, no es ninguna pregunta que nos que podamos tener provecho, ¿sí? Tenga la bondad. Entonces, yo sí le pido de la manera más comedida, le repito por segunda ocasión, que tenga la bondad de dejar el chat ahí, o de lo contrario, yo voy a tomar la decisión de desactivar el chat, ¿sí? Y yo no creo que aquí tengamos que tener que ser tan rígidos en esa situación, ¿sí? No es posible que usted tenga que apagarle el chat, que apagarle el audio y demás. Usted es ya un niño que está en la capacidad de entender lo que se le está pidiendo. Por favor, tenga la bondad, vamos a continuar con la clase y espero que no vuelva a haber interrupciones. Si los compañeros le están pidiendo que deje de escribir porque les interrumpes, porque a lo mejor ellos también están escuchando que suenan las notificaciones, ¿sí? Tenga la bondad y nos vamos a dedicar y a concentrar en lo que nos respecta a la clase. Bueno, entonces continuamos. La tasa de mortalidad ha disminuido por avances en temas de tecnología, ¿sí? Con relación a salud y medicina. ¿Por qué? Porque esto ha mejorado la atención de enfermedades y eso alarga el promedio de vida, lo que les estaba explicando, ¿no? Ventajosamente, antes, las personas de 45, 55 años ya se las consideraba como personas adultas que no podían ejercer un trabajo, ¿sí? Porque ya estaban en su edad muy, muy madura, ¿sí? Hoy por hoy, incluso no sé si han escuchado ustedes en las noticias, que quieren subir la edad para poder acogerse a la jubilación. Sí, que es el hecho de que el Estado le dice, bueno, hasta aquí nomás, ya no trabaje, dedíquese a disfrutar lo que ha sembrado, sus años de aportaciones y demás. Entonces, antes, hoy por hoy está en los 60 para las mujercitas y los 65 para los hombrecitos. Sin embargo, como vuelvo y le repito,
en las noticias se dio lugar a esta mención de que se podría, no está todavía habilitado, ¿no? Pero que se podría hacer que las personas se jubilen a los 80 años. ¿Por qué? Porque hay este índice muy alto de edad a la que llegan las personas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que cada vez la población va creciendo, pero de la mano de esto va obteniendo igual inconvenientes, ¿sí? Vamos a ver algunos de ellos. Bueno, la mortalidad de niños al nacer es considerado por la ONU, ¿sí? Midiendo el progreso de un país. La conciencia de comer sano en la gestación significa cuando la mamita le tiene al hermanito dentro de la barriguita, ¿no? Esa es la gestación, cuando está en el proceso de crecimiento dentro de la barriguita de la mamá. Entonces, al comer sano, al llevar una dieta equilibrada, al tener las consultas con el médico de la forma correcta, como debe ser, es positivo para la madre y para el bebé, debido a que no habrá un índice de mortalidad alto, ¿no? Es muy seguro ahora que un bebé nazca sin dificultades. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos la situación del coronavirus, que es por lo que estamos muchos aquí dentro de la casita trabajando y ustedes en su espacio estudiando, ¿no? Entonces, hoy por hoy esta temática es muy compleja, especialmente para las personas más débiles. Se cree que las personas más débiles son las personas que tienen avanzada edad y las personas que están a punto de nacer. Entonces, pero sin embargo, se ha llevado el proceso sin ningún inconveniente, ¿no? Tomando en cuenta que hasta aquí hay un número muy bajo de personas que recién vienen al mundo, recién nacidas, que han muerto. Muy, muy, muy bajísimo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay la medida, la precaución, el cuidado y las casas de salud prestantes para que esto no ocurra. En anteriores épocas, como lo habíamos visto en temas atrás, la época mismo de crisis daba para que haya alguna situación de carencia, ¿no? En todo sentido. Entonces, habían muchas veces en las que la crisis traía consigo enfermedades también, de las cuales no se podía salir, pero en aquella época no había estos procesos tan diferentes para asistir a las personas que estaban a punto de nacer, ¿no? Entonces, por ende, morían y la tasa de mortalidad en los infantes era muy grande, ¿no? Hoy por hoy eso ha disminuido considerablemente tomando en cuenta los avances tecnológicos en medicina de cada país, ¿sí? El índice de natalidad y supervivencia supera hoy por hoy al de la mortalidad. Debido a esto, a esta situación, hay una explosión demográfica. ¿Qué quiere decir explosión demográfica? La demografía es la que se encarga de estudiar los porcentajes que existe de población dentro de un país, ¿no? Entonces, si se habla de explosión demográfica, quiere decir un exceso de gente, ¿no? De personas, ¿no? Y esto provoca un incremento en la demanda de alimentos, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Claro, por obvias razones, si hay más gente, se necesita más producción de alimentos, pero ahí han salido las grandes cadenas comerciales o las grandes productoras de estos alimentos que para generarlos, para tener el producto inmediato, les ponen a estos alimentos químicos para que su crecimiento sea rápido, ¿no? Y poder ayudar a las personas con el servicio de este producto, ¿no? Entonces, los químicos a lo largo de la vida del ser humano van generando dificultad en su cuerpo, ¿no? Entonces, por eso no es ventajoso, pero todo tiene su inicio. Entonces, si tenemos problemas con los alimentos, a lo mejor cuando se escasean, es por el índice tan grande de población que existe, ¿sí?
¿sí? Asimismo con las viviendas. Hay que tomar en cuenta que hay la zona rural y la zona urbana, ¿no? Entonces, dentro de la zona rural, muchas veces la situación es muy crítica, muy dura por el hecho del trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué nos obliga a que tengamos que migrar a la zona urbana? ¿Sí? En donde tenemos a la mano el comercio, en donde tenemos a la mano trabajo seguro dentro de alguna empresa, en donde tenemos a la mano universidades y casas de salud para asistir cualquier tipo de enfermedad o situación que se lleve a cabo, ¿no? Pero al tener todo esto también colapsa, ¿sí? Por la gran cantidad de gente que necesita de estos servicios. De la misma forma, la atención médica también tiene los mismos inconvenientes. Tomamos en cuenta que tenemos la casa de salud aquí, que es el IES, a la cual la mayor parte de gente es afiliada por sus trabajos. Sin embargo, el momento que requerimos, no porque la casa de salud sea mala o porque los médicos no valgan, no. Es por el hecho más bien que es un sector muy pequeño el que tiene que atender todas estas necesidades, y ahí es donde se complica, ¿no? Lo mismo pasa con la educación. Tomamos en cuenta que nosotros también recibimos personas del extranjero, ¿sí? Muchos inmigrantes. Entonces, el momento que eso ocurre, y no solamente hay inmigrantes del exterior, sino también aquí dentro del Ecuador, dentro del Ecuador. Hablamos de las personas que se pasan de la zona rural a la zona urbana. Entonces, las personas que vienen del campo, de los pueblitos, vienen por días mejores en busca de una mejor calidad de vida en las grandes ciudades, y también van a poner sus viviendas en las grandes ciudades, ¿no? A tener un territorio, un espacio para que ellos puedan vivir ahí, ¿no? Entonces, al hacer esto, muchas de esas viviendas pueden ser legales como ilegales, ¿no? Muchas veces he escuchado en las noticias que dicen, bueno, en la quebrada de San Juan, digámoslo así, por citar un ejemplo, en tal sector, digamos en La Libertad, hubo un deslave y derrumbó 4 o 5 casas. Cuando se hacen los seguimientos, se dan cuenta de que son construcciones o viviendas que no eran legales, sino que gente de la zona rural se fue y buscó esos terrenos para construir de forma ilegal sus viviendas, ¿sí? Entonces, como no hay un conteo, o a lo mejor se pasa por alto esa situación, realizaron su vivienda, y con el paso del tiempo llegan a colapsar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están en un territorio que prácticamente no está adecuado para su forma de vida, ¿no? Y a lo mejor la desesperación de salir del campo a la ciudad por tener una mejor calidad de vida hace que estas personas también sean imprudentes con su bienestar. Entonces, toda esta situación hace que haya una explosión demográfica, un exceso de habitantes, ¿no? Dentro de cada ciudad, ¿sí? Ahora, por otro lado, también hay que tomar en cuenta que esta situación durante el tiempo antiguo no se daba, ¿no? Porque eran pocos habitantes, ¿sí? Pero, sin embargo, conforme va creciendo la población, van creciendo sus necesidades, y suplir a todos muchas veces se hace complejo, ¿sí? Bueno, creo que se nos va a acabar el tiempo de esta primera parte. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a iniciar mi video. Por favor, tengan la bondad de apagar el audio, de desconectar el audio de las personas que lo acaban de conectar. Si tiene alguna pregunta, alzando la mano lo puede hacer sin ningún inconveniente, ¿sí? Tenemos un minutito, seamos un poquito más, no perdamos mucho el tiempo. A ver, dígame, Christopher. Soy Nicolás. ¿Qué es un eco? Un eco es, digámoslo así,
A ver, tú te refieres al eco que se hace a la mamita, ¿no es cierto? Es un proceso en el que utilizan un aparato que le monitorean al bebé cuando está en crecimiento. A eso se llama un eco, una ecografía, ¿sí? Es una foto que sale al final para ver cómo está el proceso de crecimiento del niño. Esa es una ecografía. Profe, A ver, dígame. gracias, profe. Cuando los bebés nacen por algún problema o contaminación, ¿salen defectuosos? Depende, mi amor. Depende el problema que tengas. Si, por ejemplo, es un problema hereditario, que a lo mejor ya tiene el papá o la mamá, con un tratamiento puede sobrellevar el problema y no nacen defectuosos. Pero, por ejemplo, si está en el vientre y la mamita sufrió algún accidente, un golpe, un mal golpe, o algún tipo de accidente, pueden nacer defectuosos. O a lo mejor la mamita no tuvo la precaución de ingerir alimentos, porque hay alimentos que no se puede ingerir cuando uno está en estado de gestación esperando un bebé. No se puede, porque conlleva las malas formaciones, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tema y más bien alinearse a lo que el doctor le dice. Si le dice, tiene que comer esto, no tiene que hacer ejercicio, no tiene que hacer fuerza, no debe salir, digamos, hay incluso situaciones que se dan, dice, no viaje, ¿sí? O no vaya al oriente. Porque ya, por ejemplo, algún bichito que le puede picar puede causar malformaciones en el bebé gestante, ¿sí? Entonces hay que tener mucha prudencia y mucho cuidado en esa situación. Bueno, vamos a culminar esta primera parte, ya nos pasamos con 2 minutitos. La siguiente parte volvemos a las preguntas, ¿sí, corazón? ¿Existen las parteras? En la segunda parte ya está atiendo.